algún lugar escuché que todas las personas tenemos cierta similitud con las letras, pues cada una tiene su respectivo origen, su respectiva pronunciación y su forma de escritura. Pero, cuando hacen unión y forman las palabras que el día de hoy conocemos, todo empieza a tener sentido. Acompáñenme y veamos la siguiente imagen. Nosotros, los seres humanos, tenemos muchas y muy diversas maneras de comunicarnos. Una de ellas, y la más común, creo yo, es la palabra. Y estas palabras hemos de aprender a escribirlas y posteriormente aprendemos a usarlas. La fórmula va más o menos así. Juntando consonantes con vocales, creamos palabras. Uniendo estas palabras con más palabras, formamos oraciones. Encadenando oraciones con más oraciones, estructuramos párrafos, y estos párrafos se convierten en toda clase de textos y discursos. Pero hay un detalle que no podemos dejar pasar, y es algo que ya sabemos. El hecho de agregar u omitir letras en una palabra, usar mal los acentos y alterar el orden o la pronunciación de las letras dentro de una palabra cambia por completo el significado del mensaje que queremos comunicar. Por ejemplo, veamos la siguiente imagen. Dentro de esta imagen podemos intentar entender qué es lo que dice e inclusive lo podemos lograr, pero no deja de haber letras mal posicionadas dentro de ellas, las cuales causan una rotunda distorsión y causan que no tengan este sentido que buscamos en las palabras. Pero, ojo, no es culpa de aquella pobre letra en no encajar, sino que por más que intentemos posicionarla ahí y por más que intentemos encontrar el sentido dentro de ella, ese no es su lugar. Les voy a pedir que se queden con lo anterior en su cabeza, pues vamos a llevar esta misma analogía al aspecto social. El sociólogo e historiador Max Weber define la palabra comunidad como esta relación social que surge a través del sentimiento subjetivo de los integrantes para constituir un todo. Explicando, este sentimiento nace de cada una de las personas para unificarse, trabajar en conjunto y alcanzar un mismo objetivo en común. Entonces, cuando una persona se encuentra dentro de su comunidad, tiene la oportunidad de establecer ese vínculo de confianza y reciprocidad entre los integrantes de la misma, lo que se denomina como pertenencia. Y este sentido de la pertenencia es muy importante, mucho más de lo que creemos. Pues a través de este mismo sentido, nosotros como personas definimos nuestros rasgos de la personalidad, fortalecemos los valores y creencias que aseguramos son ciertas, desarrollamos vínculos con las demás personas e inclusive establecemos metas en un corto, mediano y largo plazo. De esta manera, los seres humanos nos juntamos con más seres humanos, formamos una comunidad, creamos este sentido de la pertenencia, todas y todos trabajamos en conjunto y alcanzamos ese objetivo en común que vemos al final del túnel, que vemos en la meta. Pero habrá personas que, por más que tratan, no tienen este sentido de la pertenencia. Personas que sienten que no aportan lo que deberían o inclusive nada en absoluto al fin de su comunidad. Personas que no se sientan acompañadas cuando más lo necesitan. La respuesta es que sí. Y esta es una silenciosa realidad con la que nos encontramos de frente día a día y muy pocas veces tenemos la capacidad de reconocer cuando una persona se siente de esta manera. Imagínense, este tipo de situaciones van desde lo más mínimo, de lo más común, hasta lo más drástico y lo más extremo. Pueden ser profesionistas que se ven muy fuera de lugar en su área de trabajo pensando en hubiera estudiado la otra carrera. Pueden ser también personas que no comparten las mismas ideologías que su familia. O también, en un contexto más común, pueden ser jóvenes que simplemente, aunque estén acompañados de más personas, se sienten solos y desconectados. Jóvenes que sienten que no encajan dentro de su comunidad. Y esto tiene una razón de ser y se debe a la naturaleza que presenta el ser humano que necesita, busca establecer lazos con las demás personas. Y cuando esto no sucede, nos sentimos perdidos dentro de una estructura social y esto puede causar un sentimiento de ansiedad, angustia y vacío. Se preguntarán ustedes, ¿por qué hago tanto énfasis en la importancia de reconocer cuando otras personas o uno mismo no se sienten parte de una comunidad?
La respuesta es que durante mucho tiempo yo estuve en esa situación. Un escenario en el que yo no sabía reconocer que estaba viviendo a través del ¿qué debo ser? ¿Qué debo hacer? Y no me permití vivir a través del, bueno, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? Y para ello me gustaría usar imágenes como ejemplo, nuevamente. Él es Paco y él es Francisco. Son la misma persona, pero no son los mismos. Uno de ellos lograba encajar dentro de su comunidad, mientras que el otro no. Y si intentamos adivinar cuál es cuál y cuál se ve más normalón, en lo que se alcanza a apreciar de la foto, podemos decir que era Francisco el que lograba encajar. Pero para que Francisco pudiera salir adelante, Paco tuvo que quedarse atrás. Y esto se debe a lo siguiente, y es algo que me hubiera gustado saber muchos años atrás y muchas experiencias atrás. A veces, las batallas más difíciles de pelear no son con el exterior, no son con lo que las demás personas dicen, con lo que las demás personas hacen, o inclusive con lo que las demás personas piensan, sino que a veces esas batallas que más te cuesta lidiar y que más te cuesta entender son contigo mismo. Y para llegar a este aprendizaje, primero tuve que hacer una parada en mi punto de quiebre. Este punto, para que lo sepan, es de naturaleza y magnitudes diferentes para todas las personas, pero en mi caso, yo entré en un estado emocional en el que sentía que las personas no estaban cómodas con mi presencia, y por ende llegó el punto en el que yo tampoco me sentía cómodo conmigo mismo. Y lo único que pasaba por mi cabeza en ese momento es, pues, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿por qué no siento que encajo? ¿Por qué no siento que aporto? Y esta duda, esta incertidumbre me llevó a comer y comer y comer a través de la ansiedad, angustia o vacío que yo quería llenar por lo que pasó esto. Y siendo que aún no encontraba esa razón aparente y yo ya estaba empezando a hacer cambios en mí, decidí pararme frente al espejo, voltear a ver, y el espejo, tuvo mucho que decirme y no se aguantó ni una. Al ver esa imagen, pensé, ¿sabes qué? Ya sé qué tengo que hacer. Tal vez si yo fuera más delgado, todo sería más sencillo. Tal vez si yo me viera mejor, si yo me viera como las demás personas de mi comunidad o como las demás personas de mi comunidad aspiran a ser, todo sería más sencillo. Por lo que pasó esto. Y disculpen bueno, creo que no se ve mucho, pero en 2 meses bajé 22 kilos, ahí se ve un poquito más atlético el cuerpo, ¿no? Pero era un punto en el que yo sentía que cuando me acostaba se me venía la piel a las costillas, en el que sentía cómo se me pegaba la piel cuando yo respiraba, pero como yo veía que estaba funcionando hacer ejercicio una vez al día, dije, oye, pues ¿qué pasa si hago 2 veces? Seguro me voy más rápido, y le seguí. Y luego vi que seguía funcionando y dije, oye, ¿qué pasa si corto una comida del día? Total, con 2 la armo. Y esto rápidamente se convirtió en comer una sola vez al día. Y siguiendo el principio de reacción en cadena, yo estaba comiendo una sola vez al día, estaba entrenando doble, pues claramente me estaba quedando sin energía para mis actividades diarias. Que en este caso representaba a esa edad, pues ir a la escuela, cumplir con lo que te toca, estar con mis amigos y todas esas cosillas que aún me daban un poquito de placer hacer en mi vida diaria. Hasta que un día llegó una persona muy importante para mí y me dice, necesito hablar contigo. Y tú piensas, oh, creo que viene el chisme. Y le digo, claro, échale. Y empieza a llorar, y llorar, y llorar. Y yo te ofrezco agua, ¿qué hago? Y simplemente se levanta la cara y me dice, yo no sé qué es lo que estás haciendo o qué es lo que estás pensando, en un tono un poco más calmado, no, ya lo puedo decir así, pero me dijo, te estás acabando a ti mismo con lo que tú eres y con lo que aspiras a ser, y te estás acabando a las personas que te quieren y que aún te rodeamos. Y así sin más, se fue. Ya se imaginarán que fueron varias noches sin dormir y varios días sin funcionar hasta que llegó el punto que con todo el dolor de mi corazón, por fin lo entendí. Y es que yo no le servía de nada al mundo estando roto. Y ahí empezó mi viaje, en donde dejé de buscar en qué letra me tenía que convertir, qué forma tenía yo que tomar para encajar en esa palabra que representaba mi comunidad.
Y empecé a buscar este espacio, esta palabra, en el que yo pudiera adherirme sin causar ninguna distorsión siendo yo mismo. Empecé a comer otra vez. Encontré un régimen de ejercicio que me permitió entrenar sin desgastar mi cuerpo y mi energía, y ya que mi cuerpo estaba en el camino, en la vía de ser sano, seguía una parte un poquito más complicada, la cabeza. Pero a través de las personas correctas y de la actitud y la fe en confiar en que yo iba a llegar a donde tenía que llegar, encontré mi propósito. Poner mis habilidades al servicio de los demás. Empecé a trabajar en proyectos de acción social, en uno en específico, una red de talleres recreativos sin costo para personas con algún tipo de discapacidad física o psicológica que vivían en condiciones vulnerables. Y este proyecto, a través de los esfuerzos de toda una comunidad estudiantil, salió adelante con éxito. Un día se acerca una persona a ver su computadora y lo primero que puedo ver en la pantalla es esto. Y tú dices, wow. Nos dice, así está la cosa. Esta es una convocatoria del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la Organización América Solidaria Internacional y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. ¿Le entran o qué? Y yo rápidamente pensé en, ¿sabes qué, Master? Yo vengo saliendo de una guerra conmigo mismo y con el mundo, no ando para esos trotes, entonces para la vuelta. Tal vez después. Pero también había una frase que había escuchado en algún momento años atrás que estaba suene y suene cada vez más fuerte en mi cabeza, la cual dice, y se las voy a spoilear, es imposible, dijo el orgullo. Es arriesgado, dijo la experiencia. No tiene sentido, dijo la razón. Inténtalo, susurró el corazón. Y sí, decidí intentarlo y fueron varios meses de proceso de convocatoria, pero también fueron varios meses en los que yo seguía llevando esta lucha conmigo mismo hasta que un día, publican los resultados de los equipos seleccionados. Y yo con el corazón en mi mano decido abrir la lista para buscar el nombre de mi equipo en estos resultados. ¿Y qué creen que pasó? No estaba ahí. Pero rápidamente, de nuevo, entran esos pensamientos en mi cabeza en decir, ¿sabes qué? Estoy muy cansado y todo lo que hice hasta este momento por la convocatoria y por mí no valió la pena. Y probablemente no va a valer la pena. Y mientras yo seguía sumido en estos pensamientos y pensando en 1000 otras cosas más, se acerca una amiga de mi equipo y me dice, oye, qué raro. Si ves esta selección, esta tabla, sale el nombre de otro equipo muy parecido al nuestro, pero cuando te metes al sitio oficial y buscas la información, salen nuestros datos, nuestras fotos, el proyecto y demás. Y ya se imaginarán mi reacción, pero intentando hacer una descripción gráfica, les presento la reacción. Esperamos se pueda ver. Rápidamente en pensar en, no, es que yo ya no sirvo. A ver, aguanta, chance todavía no está todo perdido. Decidimos mandar un mensaje al comité seleccionador y tardaron no más y no menos que 3 minutos. 3 minutos que a mi parecer, y hasta la fecha nadie me cree, fueron 3 semanas. 3 minutos en los que yo dije, bestia Paco, chance y sí hiciste lo correcto escuchado en tu corazón. 3 minutos en los que dije, tal vez sí vale la pena. Y después de dejar toda esta cuestión soñadora y pensando en lo que sí fue y lo que no fue, decidimos abrir el correo. Y les hago la misma pregunta de nuevo. ¿Qué creen que pasó? Sí, éramos nosotros. Semanas después nos encontrábamos, mi equipo y yo, con tan solo 17 años de edad y una cabeza y un corazón lleno de sueños, en un avión rumbo a Santiago de Chile, para acampar una semana en la cordillera de los Andes mientras trabajábamos y compartíamos nuestras ideas con equipos de toda América Latina. Esto concluyó con una presentación de nuestro proyecto en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe frente a mandatarios, embajadores, personalidades e inclusive la pasada presidente de Chile, Michelle Bachelet. Este tipo de experiencias, al yo seguir buscando perseguir ese propósito que tanto me habían costado encontrar, se fueron frecuentando. Pues a mis 19 años ya había representado a México en organismos de las Naciones Unidas
y también había regresado a Santiago de Chile como embajador de la iniciativa Con Causa para trabajar con jóvenes de todos los países, en cuestión de una red internacional de proyectos sociales. También a mis 20 estaba representando a mi estado, Sonora, en la Cámara de Diputados para trabajar en materia de leyes y juventud. A los 21 estaba compartiendo mi historia con jóvenes alrededor de todo el país y pues también hubo pandemia, entonces no salió mucho de esa etapa. Pero a mis 22 me encuentro el día de hoy en este escenario con ustedes. ¿Y qué les puedo decir? ¿La vida es una aventura atrevida o nada en absoluto? Y vivir tu vida intentando cambiar tu forma o lo que tú eres para encajar en un lugar que simplemente no es para ti, no es una aventura atrevida. Es una aventura con miedo de ir hacia lo desconocido. Y solo quiero pedir una cosa, y es que confíen. Confía en la belleza que representa la escritura de tu letra y la pronunciación que tiene, cualquiera que sea esa letra. Y sigue confiando en la fuerza de esta letra para hacer aquella que llegue una palabra, se una y haga que ésta tenga sentido. Y no dejen de confiar hasta que su letra forme parte de una historia que sea digna de contarse una vez que ya no estemos aquí. Muchas gracias.